2 de la mañana y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a recibir a Ixa Díaz. Ella es especialista en medicina interna y en gastroenterología y con ella vamos a hablar quizás un síntoma que puede ser muy inespecífico pero muy común y es la hinchazón o distensión abdominal. Doctora Díaz, un gusto conversar con usted y recibirla en Zona Éxitos. Un gusto para mí también, gracias por la invitación. Bueno, este es un síntoma frecuentemente que se presenta en los pacientes. Generalmente se debe a un aumento del perímetro abdominal por aumento o acumulación de lo que serían gases a nivel intestinal. Puede ser bastante molesto ya que afecta la vida diaria del paciente y bueno, hay muchísimas causas y patologías que pueden generar este síntoma. ¿Cuáles son esas causas y patologías, además, por supuesto, de la alimentación? Bueno, la alimentación, como lo mencionas, es el principal. En pacientes en los que se tiene un consumo elevado de carbohidratos, pues va a generar este síntoma, además de las personas que ingieren bebidas carbonatadas o que tienen aerofagia, que es deglutir aire. Y otros síntomas por sí solos pueden ser de patologías como un trastorno de malabsorción intestinal para los hidratos de carbono, para el gluten, como la enfermedad celíaca, en pacientes con síndrome de intestino irritable, y otras patologías como, por ejemplo, en los pacientes que pueden ya tener un síndrome diarreico crónico, infecciones como parasitosis intestinales, infecciones por protozoarios y por otro tipo de bacterias, incluso como Helicobacter pylori, que se aloja en lo que es la mucosa gástrica, y este puede generar también aumento de distensión abdominal y flatulencias. ¿La gente suele consultar cuando siente distensión abdominal o por lo general tarda mucho tratando de automedicarse o resolver este síntoma antes de ir al médico, al especialista? Eso es una muy buena pregunta porque generalmente el paciente lo que hace es que aguanta por un tiempo, ¿sí? Él comienza a ver un cambio de su patrón en las flatulencias, en la distensión, esta sensación de saciedad precoz que el paciente come y ya no tolera más la distensión porque genera bastantes molestias y lo toleran por un tiempo, pero llega un punto en que esto se hace totalmente, pues, bastante molesto, ya el paciente no puede vivir de esta manera y acude a consulta y es un motivo de consulta muy frecuente, muy frecuente. Ixa Díaz, nuestra invitada, especialista en medicina interna y en gastroenterología. No te quise interrumpir, pero hablaste de deglutir aire o autofagia. ¿Cómo es eso? Aerofagia. Aerofagia. Sí. Hay muchos pacientes, sobre todo en los pacientes que son fumadores o los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, ellos cuando están hablando o en su vida diaria tienden a deglutir aire. Esto por sí solo es pues que el paciente está tragando aire. ¿Qué pasa? Que esto hace que todo su sistema digestivo va a tener una gran cantidad de aire y por ende estas flatulencias tienen que salir por algún lado porque son bastante molestas. Hay pacientes, por ejemplo, actualmente que se usa el vape. Esto también ha aumentado la aerofagia porque el paciente deglute aire y no se dan cuenta. Y en los pacientes con trastornos de ansiedad es bastante molesto. Que por cierto, te decía en la pregunta que te hacía sobre los alimentos, uno siempre escucha hablar del brócoli y creo que el coliflor como los principales generadores de ese problema, pero ¿qué otros alimentos te inflaman o producen esa hinchazón abdominal? Bueno, fíjate, hay un grupo básico, como los mencionamos, las coles, que son el brócoli, repollo, lechuga, porque ellos contienen refinosas, ¿sí? A otro grupo de alimentos como los oláceos, que son las cebollas y el cebollín, además del ajo, porque ellos contienen un carbohidrato, un azúcar específico, que es la sacarosa, que hace que aumenten los gases. Entonces, en estos pacientes siempre tenemos que mencionarles que no deberían comer. ¿Y los granos que tienen reputación de estar asociados a distensión abdominal? Bueno, fíjate, resulta que todo paciente con distensión abdominal, algo importante es que en la dieta deberíamos mejorar la ingesta de fibra, pero no es que solamente va a comer fibra, es que el paciente debe regularla, porque si aumentamos la fibra, pues el paciente puede que vaya a tener más distensión abdominal. Los granos, toda la superficie de los granos, ellos en su cascarita, ¿sí? Cuando los cocinamos, pierden su cascarita y estos contienen una gran cantidad de una fibra insoluble. Entonces aumenta en su digestión los gases. Ya va, me quedé ahí un poco con poca comprensión lectora.
¿El problema es cuando los hierves que pierden la cáscara o cuál es, o sea, o en No, líneas generales? es su cascarita, Ajá. en líneas generales está hecha de fibra, pero es una fibra insoluble bastante difícil de digerir, que pues los intestinos hacen un gran trabajo y por eso se acumulan. Y todos más. los granos, o por ejemplo, las lentejas son mejor que las caraotas o Todos X, los, Y, Z. todos los granos en general contienen esto, pero sí hay unos granos más favorables para nuestra alimentación, y sobre todo, por ejemplo, frutos secos que también tienen un buen contenido de fibra, pero son mejores y más saludables para la digestión. Son como más amigables, al igual que las ciruelas. ¿Hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar esta digestión o el efecto que tienen algunos alimentos en nuestra dieta? Sí, mira, hay diferentes medicamentos que nos pueden ayudar. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante con tratar la distensión abdominal y las flatulencias es que nos enfoquemos cuál es la causa del paciente, ¿sí? Si tenemos un síndrome de intestino irritable, tratarlo, o un trastorno funcional, o un trastorno de mala absorción, o un proceso infeccioso, pero vamos a tener un grupo de medicamentos que sí se encargan de sacar estas burbujas que se encuentran dentro del intestino y lo que hacen es arrastrarlas. Ellos hacen que estas burbujas coalescan, se unan y se rompan y de esta manera nos ayuden a mejorar el tránsito de las burbujas a nivel intestinal y barrerlas de esta forma. Aixa, ¿tienes alguna cuenta en Twitter o en Instagram donde nuestros oyentes puedan hacerte preguntas adicionales? Sí, por supuesto, @gastrodías en Instagram. Díaz como tu apellido, con Z. Sí, como mi apellido. @gastrodíaz. Aixa Díaz es especialista en medicina interna y gastroenterología. 1 minuto, hacemos una pausa y ya venimos con más de Zona Éxitos. Una oportunidad.